Bienvenidos a Tiene la Palabra. La migración en México o a México, dentro de México, el problema de las mujeres y de los niños migrantes. Problema muy serio, donde las organizaciones ciudadanas han hecho y están haciendo cosas verdaderamente importantes. Vamos a acercarnos al problema a través de una cápsula, como una introducción a este problema que de veras es un problema de los más importantes en México, pero también en el mundo. Los migrantes indocumentados que cruzan el país, en su intento por llegar a los Estados Unidos, corren graves peligros durante su travesía. Por su situación irregular y por las condiciones de clandestinidad en las que viajan, son vulnerables a abusos por parte de autoridades y de organizaciones delictivas. Y dentro de estos migrantes son las mujeres y los niños los grupos más vulnerables. Desde hace más de 40 años, las mujeres han formado parte sustancial de la población migrante y suman entre el 40 y el 50% del total de migrantes. Ellas viajan expuestas a graves peligros como violaciones, asaltos, violencia y discriminación a la hora de cruzar hacia el otro lado. Los niños son también un grupo profundamente vulnerable, sobre todo debido a que cada vez son más los pequeños mexicanos y centroamericanos que viajan solos para reunirse con sus familiares. Tan solo en el 2010, 31.300 menores de 18 años fueron detenidos por la patrulla fronteriza. 17.478 de estos niños y jóvenes viajaban solos, y más del 80% eran mexicanos. Estos son algunos de los problemas que enfrentan los sectores más desprotegidos de los migrantes en su camino a los Estados Unidos. Y sobre esto hablaremos hoy en nuestro programa. En la palabra, niños y mujeres en migración. Niños y mujeres que padecen peligros, que padecen acosos, y por los que han tomado la palabra un grupo de organizaciones ciudadanas. Se encuentran hoy con nosotros, aquí en Tiene la Palabra, Lorena Cano, bienvenida. Ella es la coordinadora del área legal de Sin Fronteras. Y se encuentra también Gretchen Kuhner, bienvenida, la Tiene la Palabra. Ella es la directora del Instituto para las Mujeres en Migración. Y finalmente Alma Meneses, responsable del área jurídica y de políticas públicas de Red para los Derechos de la Infancia. Bienvenida, Alma. Gracias. Bien, el asunto es muy tremendo, algo nos ha dicho este video, ¿no?, que hemos presentado, ¿no?, antes de estar nosotros ahora aquí frente a las cámaras, ¿no? Sí, verdaderamente es terrible. Incluso uno se pregunta, ¿cómo es posible, verdad?, que han tenido que intervenir ustedes como ciudadanos organizados para dar la luz, para hacernos conocer, para tocar a nuestros legisladores, por ejemplo, y se inicie de alguna forma vías de solución a este problema, que de hecho es vergonzoso lo que pasa, ¿no? Bien, yo quisiera que alguna de ustedes tres me dijera en esencia cómo ustedes se acercaron pues para enfrentar esta problemática. Para las personas en tránsito a través de México, esto es una problemática muy difícil, porque si se puede hablar de la población regular que tiene documentación, pues hay menos problemas, ¿no? Pero para la población que no tiene documentación migratoria, en México en los últimos 10 años se ha hecho un problema realmente drástico. Tanto por la situación de que las autoridades realizan, la forma en que realizan verificación y control migratoria, pero también por el hecho de que el crimen organizado se ha involucrado, ¿no?, en estas poblaciones de tránsito. Entonces, cuando dices eso, ¿quieres decir que puede el crimen organizado, aparte de hacer barbaridad y media, pueden reclutar, digamos, ¿no?, para sus propios
fines, ¿no? Eso sí puede pasar también, pero lo que ha ocurrido en su mayoría es que se han involucrado en casos de secuestro, ¿no? Son estas personas. Y para las autoridades también ha sido muy difícil porque en algunas situaciones están coludidos, ¿no? Con las autoridades, porque es una situación donde no hay mucha vigilancia a través de algunas rutas de la migración de las personas indocumentadas, ¿no? Pero ustedes han luchado porque haya un reglamento, ¿verdad? Un reglamento que es un primer paso, claro. ¿Y cómo va lo del reglamento? Hay una ley de migración que pasó el año pasado, el 11 de mayo, ¿no? De 2011, y para que se implemente esa ley, tienen que también pasar un reglamento de la ley de migración. Este reglamento tenía que publicarse en el diario oficial en noviembre del año pasado. Sin embargo, no se ha publicado todavía. Entonces, las organizaciones, tanto las autoridades, ¿no? Los mismos migrantes, estamos en espera que se pase ese reglamento para que se pueda ya poner en aplicación a toda la normatividad, tanto la ley como el reglamento. Pero pues es casi de sentido común, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué esa negligencia? Pregunto. Bueno, ha sido ¿Sabes qué? Perdóname que te interrumpa, pero es que ahí me asusta, porque ya sé que lo primero es el reglamento, para que haya en qué basarse para proceder, ¿no? Legalmente, ¿no? Como debe ser en un Estado de Derecho. Pero el problema es los que están ahí, los que han hecho tantas barbaridades, ¿no? Policías, por ejemplo, y no solo policías, funcionarios públicos, ¿no? Bueno, esa gente hay que transformarla de alguna, si se puede, claro, ¿no? Pero si no, hay mucha ley, mucho reglamento, pero se posicionan de un poder y ¿cómo le hacen, pues? Sí, la parte muy difícil es la parte de la aplicación, ¿no? Pero primer paso tenemos que pasar el reglamento y luego vemos de qué forma se puede aplicar tanto la ley como el reglamento, y si se requerían de reformas a la ley, pues también se tienen que presentar, ¿no? Dependiendo. ¿Y el reglamento está en principio aprobado? No, el proceso de reglamentación... A ver, ¿cómo es? Sí. El proceso de reglamentación pues ha sido largo, tanto que, como señala Gretchen, tuvo que haber salido este reglamento el año pasado en noviembre. Lamentablemente, pues el tema migratorio es un tema complejo y que requiere la intervención de muchísimas autoridades y atender una gran variedad de población. Nosotros como sociedad civil estamos interesados, de hecho, desde que estaba por aprobarse la ley, el interés de la sociedad civil es que se miren las diferentes realidades a través del trabajo que realizan las organizaciones que trabajan directamente con el tema migratorio. Entonces, porque sabemos que hablar de la aplicación de la ley de migración es un tema complejo. Entonces, se supone que la reglamentación estaba en la cancha de Secretaría de Gobernación. Actualmente ahí se elabora un anteproyecto, el cual posteriormente se va a enviar a COFEMER, que es precisamente el órgano encargado de supervisar la reglamentación y que después lo va a regresar ya aprobado a Gobernación para que pueda ser sancionado o aprobado por el Ejecutivo Federal. Nosotros tenemos conocimiento que aún no pasa este reglamento a COFEMER. Estamos siguiendo el proceso de cerca para poder buscar que este reglamento salga lo mejor posible, pero no ha habido como un procedimiento pues plenamente transparente por parte de las autoridades. Quiero preguntarle a Lorena, esto asusta mucho, ¿no? Porque pueden alegar, ¿no? A nivel formal, no, ya hay muchos mexicanos sin trabajo, que no entre más gente, que no... Pero oiga, esto es un problema de humanidad, ¿no? Hay que ir a todas las instancias posibles, incluso de Naciones Unidas, pero perdón. Sí, adelante. Es un tema de derechos humanos que atañe a cualquier persona en territorio mexicano, ¿no? Aquí a lo mejor a mí me gustaría iniciar diciendo que Sin Fronteras IAP, de la organización de la que yo vengo este día, trabaja en el fenómeno desde 1995, ¿no? No es un tema nuevo, como ya es sabido. México es un país de retorno, de tránsito, de expulsión y de emisión de extranjeros migrantes, de personas que migran, perdón. Aquí el tema importante, sí, efectivamente el reglamento de la Ley de Migración regula los procedimientos de la Ley de Migración y es importantísimo porque pues mientras no se aprueba,
cómo aplicamos la ley. Pues claro. ¿no? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy gráfico y muy puntual, el tema de la custodia en materia de detención de extranjeros en México. Ay, tenemos que volver sobre esto. Me acaban de decir que hay que irse una pausa. Custodia. Muy importante. Pronto regresamos. Inmediatamente que podamos, estamos aquí otra vez. Tiene la palabra migración de niños y mujeres. Quiero preguntar a Lorena Cano, que es coordinadora del área legal de Sin Fronteras, ¿cuál es la importancia de esa ley? ¿Qué problemas se han tenido? ¿Y de qué forma coinciden, digamos, las organizaciones comprometidas con este problema en lograr esos objetivos? Del reglamento, quiero decir. Claro. Sí. Mencionar, por un lado, la pertinencia de que tengamos ya una novedosa ley de migración que desde Sin Fronteras hemos estado tratando de impulsar desde hace muchísimos años, ¿no? No es un tema recién. La importancia de esto deriva en que antes no teníamos un marco normativo en la materia. El fenómeno migratorio y también la condición de refugiado se regulaba por una ley que se llama Ley General de Población, que esta ley su objeto es otro, es regular censos poblacionales, estadísticas mexicanas de población, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, es muy positivo que tengamos una nueva ley de migración, una nueva ley de refugiados y protección complementaria, pero por el otro lado también es importante para nosotros como organizaciones de la sociedad civil abordar el tema de fondo, ¿no? ¿Qué contiene esta ley? Sí, reconoce derechos de las personas migrantes en México, sí regula el fenómeno como debe de abordarse, ¿no? Desde un ámbito de derechos humanos, pero también qué es lo que pasa en parte del articulado de esta ley, ¿no? Porque sí del reglamento nos importa y nos preocupa mucho que todavía no lo tengamos en vigor, pero desde la ley de migración ya encontramos ahí algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, es que yo veo un problema también, un problema inmediato, ¿no? Le aplican una ley así a secas, a rajatabla, ¿verdad? Y si usted no tiene papeles, usted entró ilegalmente en este país, lo deportan al hambre otra vez, ¿no? Y a pasar peligros en el regreso seguramente, ¿no? Bueno, ¿cómo la ley puede de veras ayudar a que estas cosas ya no sucedan? ¿Qué se entiende por refugiados? Yo creo que también es muy importante, ¿verdad? En fin. Sí. Sobre todo si no son políticos, ¿no? Porque políticos pueden entrar a otras instancias, pero es un refugiado porque no tiene que comer, digamos. Sí, no, la ley tiene, bueno, son dos leyes que está hablando Lorena, ¿no? Uno sobre la protección de los refugiados y otro de la ley de inmigración que estamos hablando. Y la nueva ley de inmigración tiene algunos artículos que sí hablan de la protección de los migrantes, no tanto viviendo en México, tanto en tránsito. Sin embargo, si la persona está indocumentado, claro que tiene derechos, ¿no? Pero todavía si lo detectan y lo ponen en la estación migratoria, lo pueden deportar. Esa parte no ha cambiado. Lo que querían las organizaciones y también la administración, el Ejecutivo, que prometió fue que iban a buscar formas, ¿no? Para que las personas en tránsito pudieran cruzar o transitar dentro de México de una forma regular. Y ahí sí fue, yo siento, el problema con pasar la ley, porque es muy difícil decir vamos a dejar pasar a estas personas, ¿no? Con regular estancia, reconociendo la situación en la frontera norte, ¿no? Y la política con Estados Unidos. Entonces, esta parte es lo que ha sido difícil. Por un lado, parecía que sí había disposición para mejorar las condiciones de las personas en tránsito, dándoles posibilidades de cruzar de forma regular, pero lo que quedó en la ley y el anteproyecto de reglamento realmente no hay nada que les va a ayudar a las personas con menos recursos, ¿no? Que son las personas que son la mayoría, ¿no? Seguramente, ¿no? Son las personas de Centroamérica, ¿no? En su mayoría las personas que transitan por México, un 94% son personas de 4 países de Centroamérica. Entonces el gobierno sí podría hacer cosas, ¿no? Para que esta población, que es lo más vulnerable, lo que más ha acabado en situaciones de secuestro, por ejemplo, pudieran viajar de forma más segura. Y eso es una parte de lo que se estaba buscando con esta nueva ley. Alma, y lo que toca a los niños, ¿cuál es la situación? Pues mira,
La infancia y también las mujeres se reconoce como la población en mayor situación de vulnerabilidad en el tema migratorio. Aquí tenemos un problema que incluso se encuentra presente en la ley aprobada y que lamentablemente vemos en el anteproyecto de reglamento al cual nosotros hemos tenido acceso. Que respecto a infancia, que es el tema que yo trabajo, el problema es que sigue existiendo una visión tutelar sobre los derechos de la infancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los niños siguen siendo un objeto que hay que proteger y no se les mira como sujetos de derechos, que tienen derechos que hay que garantizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un vacío grande que se presenta en la ley respecto al tema de niñas, niños y adolescentes migrantes es que la única alternativa que nos da la ley de migración es que si se encuentra un niño migrante indocumentado, la única alternativa es que se le mande al DIF, ¿no? Que es una institución de asistencia. Nosotros conocemos las condiciones actuales del sistema para el desarrollo integral de la familia, ¿no? El cual está pues rebasado en muchos sentidos. Hay muchos temas que atiende de asistencia. El tema de la infancia migrante no es un tema que se tenga que ver como un tema de asistencia, es un tema que requiere para poder garantizar los derechos de los niños que sufren hambre, problemas de salud, maltrato, discriminación, ¿no? Durante su tránsito por México y su estancia en México, pues es un tema que hay que atender de manera integral, que requiere la vinculación de varias secretarías, de Secretaría de Salud, de Educación. Aquí hay muchos tipos de niñas, niños y adolescentes migrantes, ¿no? Está el niño, pues, centroamericano o sudamericano que pasa por México para llegar a Estados Unidos. Está el niño migrante que llega para quedarse en la frontera sur de México a trabajar, que es lo que conocemos como jornaleros, niños jornaleros. Y está pues el niño que se queda en las comunidades de origen, ¿no? Entonces, pues digamos que todos estos tipos de infancia se ven afectados por el fenómeno migratorio y son temas que no están siendo atendidos por la política migratoria actual. Necesitamos que estos temas se vean, si ya no están ahorita en la ley, vamos a esperar como sociedad civil que queden en el reglamento y posteriormente meter una serie de reformas que se requieren para cambiar esta situación, que la única alternativa sea el DIF, no soluciona el problema que sufre la infancia migrante en México. Bueno, pero sí, y en el mejor de los casos el DIF, porque por lo menos en el Distrito Federal, para los menores de edad que están en detención, ni siquiera el DIF. Ni siquiera hace caso. No asume la tutela o la responsabilidad de estos menores, más bien son ONGs privadas, que son las que asisten y apoyan al niño o niña adolescente. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos enseguida con ustedes. Migración de niños y mujeres, uno de los problemas más serios que enfrentamos actualmente en México, un problema que refiere de modo directo a los derechos humanos. Y yo quisiera preguntar a Gretchen, a Lorena y a Alma también, ¿cuáles son, si ustedes como organizaciones que tienen relación entre ustedes, cuál sería la primerísima prioridad aparte de la aprobación del reglamento? ¿Qué hacer para que eso cambie? ¿O se puede hacer algo si eso no cambia? Pregunto y lo dudo. No, tenemos que trabajar sobre la aplicación, ¿no? Sí, es un gran cambio. La ley tiene varias cosas muy positivas. La ley por primera vez declara el derecho a la educación para las personas migrantes, el derecho a la salud para las personas migrantes, pero esto no pasa así automáticamente. Entonces, es la labor de todos, de la sociedad civil, tanto de gobierno, para asegurar, ¿no?, que se implementen programas para que las personas migrantes puedan tener acceso
¿no? Tanto en tránsito como las que viven aquí, ¿no? Educación y salud. Luego hay otras cosas muy positivas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración ya se desligó de toda la parte del registro civil. Entonces, esto está maravilloso para la población migrante porque ya se puede casar sin autorización del Instituto Nacional de Migración, se puede divorciar, que fue un problema muy grave para las mujeres migrantes, por ejemplo, que se querían divorciar, pero si no tenían el permiso o autorización del instituto, ¿no? Entonces, se podían quedar en una situación de violencia intrafamiliar. Todas estas cosas ya las personas migrantes pueden registrar a sus hijos aquí en México sin que preocuparse que a lo mejor el registro va a notificar al Instituto Nacional de Migración, pero para que se aplique todo esto, también los registros, ¿no? Y los estados tienen que cambiar sus códigos civiles. Entonces, hay mucho trabajo todavía por hacer en cuanto a la aplicación de las cosas positivas, ¿no? que tiene esta ley y también el reglamento. Y la otra cosa que creo que es muy importante en cuanto a la ley es el hecho de que hay responsabilidades ahora de las dependencias para la detección y protección de víctimas, ¿no? Como hemos tenido ese problema tan grande claro, del tránsito. Claro, que es otro problema y muy tremendo además, ¿no? Tanto para mujeres, niños y mujeres, pues hay que ver la forma en que las autoridades van a detectar a estas personas víctimas, porque no nos ayuda en nada si tenemos programas para protegerlos o darles regular estancia en México si no sabemos quiénes son, ¿no? Entonces hay mucho vacío en cuanto al reglamento y la ley y cómo lo vamos a tratar de empujar desde la sociedad civil, ¿no? Y desde el mismo gobierno. Sí, a lo mejor yo identifico 3 cuestiones fundamentales. Una de ellas, la participación activa de los medios de comunicación en el fenómeno migratorio. ¿Cómo abordan los medios el fenómeno? ¿Cómo abordan los medios la situación de la persona migrante en concreto? Y esto nos lleva al segundo punto, que es la descriminalización y la no discriminalización. Yo creo que eso es importante. ¿Está en el reglamento? De las personas migrantes. Está establecida en la letra, ¿no? Y muchas veces el instituto o el gobierno podría decir, sociedad civil nunca está contenta con nada, ¿no? Porque primero exigían una ley en la materia que garantice y proteja derechos de migrantes. Ahora que la tenemos, pues lo que exigimos es que se materialicen, ¿no? Porque de letra muerta no nos sirve de nada. Aquí también es importante hacer mención de lo que pasa de facto en detención y en la ruta migratoria con estas personas, ¿no? Que aun cuando en la ley se establezca la no discriminación de las personas, pues todavía si una persona de raza negra decide vivir aquí, que ahorita tenemos mucha población haitiana viviendo en Ciudad de México y en México en general, sigue habiendo discriminación, ¿no? Por el color de piel, por ejemplo. En estas cuestiones de no criminalización de la migración, igual, ¿no? Hay sectores de la sociedad que siguen criminalizando a estas personas. No les gusta que haya albergues cerca de sus casas porque esto fomenta delincuencia, ¿no? O sea, nosotros tenemos que también hacer, sí como parte de la sociedad civil coordinada o que estamos organizados, hacer sensibilización y continuar con el trabajo que estamos realizando. Y una pregunta, no sé si es una cosa excepcional o si es algo quizá más frecuente, no lo sé y por eso lo estoy planteando. Supongamos una persona que viene de donde sea, que ni sabe, porque lo que sí sabe es los usos, costumbres, tradiciones de su comunidad indígena, digamos, ¿no? La que sea, ¿no? Bien, esta persona pues tiene poca idea de nación, no está registrada, ¿no? Y llega sin papeles buscando una vía para poder realizarse como persona. Porque ¿qué hace sin papeles? Nadie lo reconoce, no existe. Sí, claro, el tema de la personalidad jurídica es básico y fundamental, ¿no? Pero tenemos ahora, o sea, en esta ley, es una nueva ley también del año pasado que precisamente protege a esa población, ¿no? Qué bien. Sí, y también dentro de la ley de migración hay otras protecciones. Entonces, en este sentido, para las personas que quieren residir aquí, la legislación está mucho mejor, está mejorado, pero la aplicación es la parte que sí nos hace falta, ¿no? Mucho, porque estamos ahorita conviviendo con varias legislaciones nuevas. En la ley de migración sí todavía falta el reglamento, ¿no? Pero tenemos que ver más adelante, ¿no? Cómo se va aplicando en
en la práctica. El problema, creo, el mayor problema es en la detención, la verificación y control y la forma en que las autoridades están actuando para detectar, por ejemplo, a personas migrantes, tanto en las rutas, pero también, como dice Lorena, ¿no?, en actos de verificación y control migratorio hasta aquí en la Ciudad de México, ¿no? Desafortunadamente, México es un país que no tiene muchísima inmigración, entonces las personas no están acostumbradas siempre a convivir con personas migrantes y hay mucha discriminación. Entonces necesita una legislación que protege a las personas migrantes. Y todavía en esta nueva ley, el artículo 93, por ejemplo, permite a cualquier civil, ¿no?, persona civil, que puede ir al instituto a denunciar a un migrante, ¿no? Entonces, eso, pues, en papel parece que no es ningún problema, pero en la práctica sí lo es. Sí lo es, ¿no? ¿Cuál sería, porque tenemos ya que despedirnos, ¿verdad? ¿Cuál sería, como conclusión, ¿verdad?, en qué punto estamos y a dónde tenemos que ir? Lorena. Estamos en un momento, me parece, coyuntural del fenómeno migratorio, donde por un lado tenemos avances legislativos, pero también tenemos obstrucciones y cosas que no avanzan a nivel legislativo, ¿no? Por ejemplo, la publicación del reglamento. Por otro lado, en la práctica seguimos observando falta de acceso a la justicia, faltas al debido proceso, faltas a la comunicación cuando una persona está detenida en una estación migratoria, falta de acceso telefónico, de información de su situación jurídica, ¿no? Sí. Este tema del derecho a la identidad es importantísimo y fundamental, y sí hay que hacer la distinción entre migrantes y personas refugiadas, porque es un trato totalmente distinto, aunque la ley ahora lo establece como un reconocimiento del derecho de identidad, sigue habiendo problemáticas y vacíos en algunos estados de la República. Correcto. Grecia, ¿tú estarías de acuerdo o añades algo? No, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que una de las cosas muy importantes que tenemos que trabajar todos es un enfoque más regional, ¿no? Porque el problema de la transmigración en México no lo vamos a poder resolver completamente, ¿no?, dentro de la legislación mexicana. Tenemos que trabajar tanto con los países de Centroamérica, ¿no?, y también con Estados Unidos, porque son problemas regionales. Estamos viendo problemas de tanto las restricciones en Estados Unidos, en México y los países también de Centroamérica, que están destruyendo familias que viven realmente en la región, ¿no? Así es. Alma. Yo cerraría diciendo que tenemos el reto respecto a la implementación de esta ley, ¿no? Y que tenemos que mirar ciertos puntos para la implementación. Una es la articulación de las autoridades, ¿no? Porque no basta enunciar como las funciones que va a tener cada autoridad, sino hay que articularlas y verificar que esa articulación funcione. Asimismo, hay que involucrar a otras áreas que tal vez no están especificadas, como las secretarías que te mencionaba, que es salud y educación, ¿no? Para mujeres e infancia migrante, y generar espacios en las comunidades de origen. O sea, la migración, el principal motor es la pobreza. Entonces, si se fortalecen las comunidades de origen de donde salen las mujeres y la infancia migrante, entonces eso puede pues focalizar mejor el tema migratorio. Sí, la conciencia, ¿verdad?, del derecho a alimentarse, del derecho a un techo, ¿verdad? Si los diversos municipios y gobiernos del mundo tuvieran conciencia de esto, pues ciertamente otro gallo cantaría, ¿verdad? Las cosas serían muy diferentes. Pero están ustedes trabajando y eso es lo que hay que agradecerles y ojalá, ¿verdad?, sean escuchadas por los que tienen el poder de decisión, ¿verdad? Bien, pues hemos terminado por hoy en Tiene la Palabra. Los espero próximamente en una nueva emisión de este programa, que es para que se escuche la voz de ustedes. Todas esas cosas, ¿verdad?, que hay que gritar, ¿verdad?, como gritaba Don Quijote, todos los horrores del mundo que le tocó vivir. Bienvenidos, pues, a este Tiene la Palabra.